Bien, hoy nos toca la clase de contratos de arbitraje internacional y hoy el tema que revisaremos sobre la selección de árbitros, así como algunas variantes. Hoy es el día 4 de agosto del 2021. ¿Cómo andamos, Omar? Adelante, Omar Hernández. Dígame, maestro, muy buenas noches. ¿Cómo andamos, mi querido Omar? ¿Tranquilo, relajado? Andamos que ya es ganancia. Ajá, ¿y eso por qué tan fatalista? Es que, miércoles, mitad de semana ya ando uno enfadado. Y Pero todo apenas, bien, todo bien. y apenas es la mitad de la semana, mi querido Omar. Exacto. Pero ya sabes que Mañana, esta es la penúltima clase y la próxima semana es la última y te vas de vacaciones de la universidad. así es, ya la próxima clase ya hacemos fiesta, profe, ¿o qué? Ok, y luego, ¿qué te iba a decir? Ya nomás se queda un Una cuatrimestre, ya clase. no, ¿verdad? No, ya, vámonos. Ya es el último nos vamos. El último y nos vamos porque aquí espantan. Eh, Oye, Omar, aprovechando que no hay nadie ahorita, platícame tu experiencia personal con respecto a la carrera. ¿Valió la pena? Logramos que tú aprendieras junto con lo que haces en tu trabajo. Platícame, mi querido Omar. La verdad que sí, profe. Yo creo que lo que ha sido usted y el profe Julio, no sé si lo conozca. Sí, Julio Valdés. Sí, para mí han sido de gran ayuda en lo que hago, ¿no? Ujú. De ahí en fuera, la verdad es que yo mi conocimiento, yo creo que lo tomé a partir del séptimo cuatrimestre. Ok. Fue cuando fueron clases que sí me ayudaron en lo que yo he venido Ujú. haciendo durante casi 10 años que tengo en Import-Export. Digo, desgraciadamente no estudié antes cuando debía haberlo hecho por azares del destino y lo hice ahorita, pero sí me sirvió bastante, gracias a Sí. Dios y a su apoyo. Si no, 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 pues espero que el maestro Julio es muy bueno, pues es abogado. Y una recomendación, Omar, es que agarras, regreses y estudies de abogado para que estés más completo, mi querido Omar. Sí lo he pensado, en la maestría, algo de derecho. O sea, Sí lo he es pensado. que necesitas los fundamentos que tienen los abogados, ¿sí? Y que de alguna manera, es que la carrera de aduanas o de comercio exterior, Omar, es de carácter legal todo, pues, ¿sí? Entonces, tienes que tener, yo creo que lo que te hace falta es hablar como abogado, pero en la área de comercio exterior, ¿sí? Y eso te va a dar un empuje muy bueno, Omar, y vas a lograr tener mayores ventajas y cuidar mucho el marco legal en el comercio exterior. Sí, de hecho, había platicado con un conocido en cuanto a derecho mercantil. Ajá. Eh, es nada más hacerme el tiempo otra vez. O sea que, desafortunadamente, el tronco común de derecho de INIDE es aparte, ¿no? Sí, Ahora, puedes buscar otra universidad si ya no te satisface esta. sí, o sea, sí hay opciones, claro.
Ujú. Eh, Por Nada ejemplo, más que, te digo, es darme el tiempo y acomodarlo y empezarlo ahorita que estoy fresco. oye, Omar, yo también doy clase en Humanitas y en CESUM, pero ahorita en CESUM está un poco mal descuidado el de Derecho, Ujú. pero en Humanitas van bien poco tiempo, ¿eh? Un día ¿Oh, sí? nomás. Sí, los de Derecho van un día nomás. Ahora, la otra opción también es ver la posibilidad de que estudies algo, una maestría en el área de Derecho, ¿no? Exacto. También. No más que ahí es donde yo tengo algunas dudas, Omar. ¿Por qué, profe? Es que todavía nos falta ahí ahí, aquí hay dos, tres instituciones que no me convence, pues. Ya ves que ahora, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es de INIDE es que es una institución bastante seria. ¿Y tiene errores? Sí tiene errores, pero es muy seria, Omar. Y te apoya, pero no te solapa, ¿eh? Sí, de hecho, lo que yo he escuchado así de buenos comentarios es en la parte de derecho, es como que INIDE es su fuerte. Sí, de hecho, cuando yo también a veces he dado clases en Derecho, el cuatrimestre pasado me tocó dar Derecho aduanero a los abogados que están terminando y, y a veces también da la materia de principios de economía a los abogados y llegó un momento en que tenían dos, tres grupos de un solo, ya ves que tenemos los nocturnos y los sabatinos y entonces había como dos grupos, a veces pueden cambiar y grandes, no crees que pequeños, ¿eh? De Derecho. Sí, de hecho, derecho siempre está al tope. Así es, sí. Y aparte, hay grupos pequeños también, por qué no decirlo, pero eh, con todo respeto y sin compararlos con nadie, Omar, la calidad de los docentes de derecho son muy buena en general. Sí, sí, es lo que he escuchado y que lo que me han comentado yo. Comentado otros maestros y también alumnos. Y también afuera El que rumbo, comentan de que vienen de INIDE. Ah, no, sí están cabrones los profesores ahí. sí. Por ejemplo, o sea, es un nada que ver, o sea, no hay mucho que hacer. Humanitas es poco tiempo, pero sí, aprovéchate eso, ¿no? Para lograr algunas cosas. Pero sí, un agente de comercio exterior que estudie Derecho, por ejemplo, Julio es abogado enfocado al área de comercio, ¿sí? Julio Valdés. Ah, sí, de hecho sí, sí me comentó. Tiene un despacho que se encarga de eso, junto con otras personas, ¿no? Sí, ahí está el profe Rafa y varias Ujú. conocidas Sí, no. que están ahí con Y él. Rafael estudió primero administración, creo que se equivocó, y después estudió comercio exterior. Y no sé si se puso a estudiar Derecho, fíjate. Pero, por ejemplo, Coronado estudió Derecho también. Sí, le dio clases Coronado, Omar. No, no, no lo ubico. Ah, Es que yo soy, o sea, ubico fue al profe Julio porque me tocó varios cuatrimestres y aparte porque trabajamos juntos, pues a veces órale. ahí, En la pues, chamba. hey, Ok. pero soy pésimo para los nombres. Si no les Sí. pongo cara, no. De hecho, hoy me pasó algo ahí con un profe que no lo ubicaba y me llevaba súper bien con él, pero no lo ubicaba. eh, Ha de ser Coronado. Coronado, bueno, yo, de hecho, lo tuve yo como alumno en Derecho Aduanero. Él es comercio exterior y Órale. abogado, ¿sí? Y donde hay buena lana, mi querido Omar, no es donde tú trabajas en la área de la cadena de suministros. Donde hay buena lana es en la defensa, Omar. Si no, pregúntale a Julio. Sí, sí, nos ha dicho. Hay buena lana, ¿eh? Yo, si hubiera estudiado, si me hubieran dicho que estudiara eso, lo hubiera hecho, pero desafortunadamente estudié otras cosas. Y estamos en el ramo de educación donde pagan, estamos en la cola, Omar, en el último rango, nos pagan una miseria. Pero nos divertimos, acuérdate, yo me divierto, pues, ya sabes.
Eso es bueno, profe. Eso es- Ahí está, pues, la Sonia. Bien, hoy seguiremos hablando un poco del arbitraje, Omar. Ya vimos en la clase pasada un poco con respecto al arbitraje, que es una es un proceso alternativo al proceso judicial, ¿sí? Y más que todo, la idea es que se manejen algunas ventajas en ello, ¿sí? Y una de las primeras ventajas que vimos es precisamente que el arbitraje se considera este litigio de una manera que presenta su neutralidad, su carácter conclusivo, su aplicabilidad, su flexibilidad y la facultad para escoger los árbitros. El procedimiento es flexible en los procedimientos en el caso del arbitraje. Esto tiene que ver mucho porque las partes antes, cuando firman el contrato, antes de que pase la controversia, ya acordaron qué hacer, ¿sí? Y eso es muy importante para cuidar, y principalmente porque la primera instancia es que estamos hablando de dos empresas de diferentes países y el marco jurídico es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el manejo de la legislación aplicable, hablamos de la Convención de la Formación de Contratos de mercancías de una manera internacional y que de alguna manera se tienes que manejar eso, ¿sí? Algo también muy importante en el litigio es en los asuntos transnacionales. Omar, de casualidad, ¿tienes Google por ahí? ¿Estás en computadora? Dígame, profe. ¿Por qué no le pones Pemex pierde laudo? Por favor, y me lo platicas brevemente, ¿sí? En San Google. Pemex pierde el Pierde laudo. L-A-U-D-O. Bien, cuando hablamos precisamente de la cuestión de neutralidad, hablamos de los asuntos transnacionales, toma lugar en los tribunales de una de las partes de la controversia. Y eso a veces es tendencioso porque hay no muy claro una de las partes porque está en otro lugar, ¿sí? Significa que el juez o jueces compartirán la nacionalidad de una de las partes y al menos, y además no sabrán cómo, en consecuencia, la parte oponente puede sentirse apartado o incluso discriminado, como mínimo el procedimiento, posiblemente también el idioma de los procedimientos resultarán con dificultades, creando una ventaja. No, ya no agarré nada. Mande, Sonia. No, profe, se me movió, perdón. Ya salió aquí el audio, profe. Bueno, no el audio, el artículo. A ver, en el Financiero y dice: Pemex pierde el laudo y la condenan a pagar $38 millones. Es un documento, platícanoslo, si eres tan amable, mi querido. Bueno, dice que mientras la CFE litiga el desconocimiento de un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, la Corte Internacional de París ahora es la que emplaza a Pemex a pagar por otro arbitraje que también perdió. Hablamos de $38 millones que francamente le salió baratísimo a la llamada empresa productiva del estado que dirige Octavio Romero. ¿Por qué? Porque la demandaban el pago de 312 millones. El arbitraje arrancó en el 2017 y fue una herencia que el testigo protegido favorito de la 4T, Emilio Lozoya Austin, le dejó a José Antonio González Anaya, un pleito con la firma noruega británica Subsea 7. ¿Le sigo? Sí, más que todo para saber por qué. Ok, en diciembre del 2012 y mayo del 2013, Pemex Exploración y Producción, entonces bajo el mando de Carlos Morales Gil, licitó la construcción de dos oleogasoductos de 36 pulgadas y 60 kilómetros. El proceso lo ganó Subsea 7, que preside Christian Siem y que dirige John Evans. El monto de los dos contratos fue de $230 millones y se estableció un plazo de ejecución de 2 años.
El contrato se terminó a satisfacción de Pemex, pero el costo del proyecto creció arriba de los 450 millones de dólares, diferencia que impactó en una pérdida financiera para la contratista. El sobrecosto, a decir que la quejosa se generó en buena medida por los cambios en los diseños e interferencias por el mismo Pemex. El contrato preveía que ambas partes conciliarían sin llegar a tribunales. A Lozoya y su equipo se le planteó una propuesta de arreglo que implicaba pagar 50 millones de dólares a Subsea 7, pero no aceptó, por lo que se recurrió a un arbitraje en México bajo lineamientos de la CIC. Se integró un panel arbitral que presidió Yves Derains de Derains en Garabi, teniendo como coárbitros a José W. Fernández de Gibson Dunn en Crutcher y a Gabriela Aldana Ugarte, dedicada a la docencia. Técnicamente puede decirse que Pemex ganó perdiendo, porque solo pagará 10% de la demanda revés para el abogado de Subsea, Christopher Paparella, del bufete Steve Dowen Johnson. Palomita para los abogados internos de Pemex que comanda María de la Luz Zarza Delgado. Lo más ridículo de la decisión de pleno exprofeso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó el lunes para otorgarle más tiempo a Disney Corporation para que siga desahogando la margarita. Es que Bien. no hay garantía de que, ok. Omar, más o menos a grosso modo, la empresa noruega inglesa presentó el arbitraje, no ir a los tribunales, ¿sí? Entonces, la idea del arbitraje, ahí vemos que es explícita, clara, transparente en ese sentido, ¿sí? Y lo que se pedía inicialmente en esos contratos era que metieran un gasoducto de Veracruz a Tamaulipas, no sé exactamente cuánto. Y al último, el Pemex cambió las cuestiones técnicas y eso hizo. Pero tampoco se vale que se le aplique lo que pide la compañía, sino que sea justo, lo correcto, en términos normales o razonables, Omar. Por eso el arbitraje es más claro y más transparente, ¿no? Y son gente preparada para ello. ¿Sí? Ese es un ejemplo del arbitraje que se está manejando. Ahorita, no sé si hoy o la próxima clase hablaremos un poco del arbitraje, pero básicamente el arbitraje viene a resolver muchos problemas a las empresas transnacionales, Omar. ¿Sí? En la selección de los árbitros se tiene que tener claro. Adelante, Omar. No, le dije que sí, profe. Ok, muy bien. En la selección de los árbitros, la facultad de las partes deben escoger los árbitros. Es una ventaja del arbitraje sobre el litigio. Inspira confianza en los responsables de tomar decisiones. Por lo tanto, es un proceso. Significa que las personas con la experiencia técnica y legal relevante o otras cualidades deseadas solucionarán las controversias. Regularmente los jueces saben mucho del marco legal, Omar y todos, pero los árbitros saben más de la cuestión comercial. Son árbitros comerciales, ¿sí? Donde debe haber un único árbitro, a menudo las partes tratan de acordar con la persona de no ser así, será asignada mediante un proceso acordado. Con frecuencia se dice que el arbitraje es tan bueno como los árbitros. La corte, y también este efecto, no hay duda, cualidades y experiencia de los árbitros impactará significativamente en la calidad del proceso y sus resultados. También deberá poder dedicar tiempo suficiente al caso y estar disponible en las audiencias y reuniones. Finalmente, los árbitros deben estar y permanecer independientes de las partes e imparciales en la decisión del caso. Sí, en ese caso se selecciona nomás una función esencial de cualquier institución de arbitraje. ¿Sí? Tiempos y costos, Omar, Jacqueline, María, Basti, Ismael, Sonia y Stephanie. Como se mencionó, el arbitraje
puede ser más rápido o menos costoso que un litigio en los tribunales. Los árbitros experimentados han desarrollado competencia en el diseño de procedimientos que maximice la eficiencia en el tiempo y costos. Por lo tanto, se minimice la interrupción de los negocios y partes involucradas y en procedimientos de arbitraje. Y esto es una compleja controversia internacional. Debe tomar cantidad de tiempo y dinero para resolverse. Incluso en estos casos, el alcance limitado de los laudos arbitrales en comparación con las resoluciones de los tribunales ofrece una gran ventaja en términos de tiempo y de costo. Los laudos son los que se obtienen, en este caso, como producto de un arbitraje, Omar. El laudo arbitrado, ¿sí? Hablamos de tiempo y costos y hablamos de confidencialidad. Los procedimientos son completamente privados. Solo los árbitros y las partes, incluyendo son permitidos de atender, no al público en general. Del mismo modo, solo las mismas personas reciben copias de documentos, presentaciones, correspondencia y laudos que se produzcan durante el arbitraje. Las decisiones de arbitraje son definitivas y vinculantes. Omar, ¿qué es vinculante? Vinculante es como soy parte de, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó el domingo, ¿fue vinculante o no fue vinculante? La consulta. Sí, porque nos une o nos obliga a vincularnos a un proceso. No, pero la consulta del domingo, que ¿fue vinculante o no fue vinculante, Omar? No Sí. sé. ¿Seguro? A ver. Ismael, Sí. ¿la consulta del domingo fue vinculante o no fue vinculante, Ismael? No estoy seguro, profe, la verdad. ¿No participaste en la consulta, Ismael o Omar? Jacqueline, ¿la consulta que se llevó a cabo el domingo fue vinculante o no fue vinculante? Profe, pues sí es vinculante porque porque es de carácter, es por una disposición de ley, ¿no? Y nos hace parte de. En el caso de las laudos sí son vinculantes, pero la consulta que se llevó a cabo, mi querido Omar, no fue vinculante porque faltaron votos. ¿Sí? O sea, el show del domingo no se completó. Solamente se votaron menos del 10%, como el 8%. Y eso lo hace que no sea vinculante. Solamente es una charla. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la división de definitivo y ejecutable, es lo mismo ejecutable que vinculante, Omar. ¿Sí? La consulta que se llevó a cabo, si hubiera sido votado el 40%, entonces sí la van a aplicar. Es ejecutable. En este caso, como no se votó suficiente personas, no va a ser vinculante. Entonces, una de las cosas es que es definitivo y eso evita que se puedan amparar, Omar, con los arbitrajes. Y el tribunal está facultado para concebir un laudo decisivo y vinculante. Los juicios de los tribunales en los casos mercantiles pueden ser apelados por lo menos una vez, ¿sí? Y en el caso de los laudos no son apelados. Por ejemplo, Omar, en este caso la empresa que estaba reclamando a la Pemex $300 millones y los árbitros dijeron, no, te vamos a dar, y al principio había un acuerdo de 50, entonces por eso llegaron a 38 millones, que era lo correcto. ¿Sí, Omar? Sí, profe. Entonces, eso lo obliga a Pemex a pagar los 38 millones, casi eran 50, ¿no? Al final de cuentas, aunque son cantidades muy fuertes, ¿no? Bien. Entonces, los juicios de los tribunales en los casos, como te decía, pueden ser apelados cuando menos una vez, ¿sí? Y además tienen que recurrir a otros tribunales y eso implica costos, jovencitos. En el caso del arbitraje, los laudos arbitrajes,
son definitivos y vinculantes. No hay para dónde hacerse. ¿Sí? Así como tú le dices, Omar, a Pemex le fue bien. Reclamaban el 100% y le dieron el 10%, porque era lo correcto. ¿Sí? Los laudos arbitrales gozan de reconocimiento internacional más fácilmente en los juicios de tribunales. Hay unos 145 países que han firmado la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Hay 145 países que han firmado eso en la Convención de Nueva York de 1958. Este convenio prevé la aplicación de los acuerdos arbitrales y el reconocimiento y ejecución de los laudos de todos los países contratantes. Hay otros varios convenios bilaterales y multilaterales de arbitraje que también pueden facilitar la ejecución. Hay ciertos requisitos para los laudos arbitrajes para ser aplicados en virtud de la Convención de Nueva York. Una parte importante es el rol de la International Cámara de Comercio, que cuenta con el arbitraje. Es mejor que la aplicabilidad de los laudos de la... ¿sí? Ventajas de uso de instituciones de arbitrajes. Una institución arbitraje organiza y presta servicios de relación con los procedimientos arbitrajes. Determinadas instituciones líderes han asumido un papel con regulares partes de la industria, estableciendo normas y métodos para ello. Ismael, pregunta simple. ¿Es lo mismo un laudo que una sentencia judicial? No, profe. ¿Cuál es la diferencia, amigo? El laudo es cuando ya se efectúa y la sentencia es cuando es lo que se va a hacer. Algo. A ver. María Arellanes, ¿es lo mismo un laudo arbitraje que una sentencia judicial, María Arellanes? No, ¿Cuál es la diferencia, amiguita? Para usted, ¿cuál es la diferencia para poder entender un poco mejor? ¿Cuál, María? ¿Me puede Bueno, decir? No sé, ¿eh? en sí, pues las dos, o sea, en sí las dos tienen un solo fin que es dar soluciones y resolver un problema, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es mejor, mi querida María? Para usted. Pues, ok, pues el laudo, Lolita ahora sí que es como un grupo de personas que es la conciliación de arbitraje y la sentencia pues es dictada por un juez, entonces yo diría que es mejor pues la sentencia. Entonces, ¿es mejor la sentencia judicial que el laudo arbitraje? Pues sí. María, ¿usted tiene claro la diferencia entre uno y otro? Pregunto. Con todo respeto, ¿usted tiene claro lo que es un laudo arbitral y una sentencia judicial? Yo sé que el laudo lo dicta pues una junta de arbitraje Ok. y la sentencia pues eso Una lo dicta corte, por un regularmente se juez. maneja un árbitro avalado por una corte, Ajá. ¿sí? ¿Y cuál es más eficiente o cuál es mejor en términos simplones, María, para usted? ¿Qué me dice? Pues laudo. O sea, mire, usted va a participar en los negocios con alguna empresa de México, con el extranjero,
y le va a recomendar utilizar el arbitraje o le va a recomendar los tribunales, amiguita. El arbitraje. Pero tiene que tener claro para qué sirve, mi querida María, ¿sí? Y cuál es el procedimiento. Por ejemplo, ya hay cuestiones bastante claras, María, en el sentido un acuerdo de arbitrajes es, como decía hace un momento, es definitiva y vinculante, que se tiene que ejecutar y además está claro, ¿sí? Porque además los cogieron las dos partes antes de que se generara la controversia. Y esto no se puede apelar, María, como el caso de que si vas a un tribunal de uno de los dos países, de las empresas de diferente país. Aquí estamos hablando de una relación que se maneja en el mundo en sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrajes ya existe claramente en ese sentido. Que una sentencia arbitrales en las extranjeras tiene que llevarse a cabo. Lo que le mandaron a Pemex fue una institución internacional, y le fue bien, María, a Pemex. La empresa que estaba ejecutando el proyecto le pedía 300 millones de dólares y al final fueron 38 millones, ¿sí? Que es lo correcto, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, rápido, se ejecuta rápidamente y aparte, es vinculante, que es una de las cosas, es neutral. Y, por ejemplo, en el caso de una sentencia de los tribunales, usted lo puede apelar cuando menos una vez o más. ¿Sí, María? Y los tiempos pasan. En el caso cuando hay una mercancía de por medio, implica que no se tenga claro esto. Y con los arbitrajes es más rápido, más eficiente y más barato. ¿Sí, María? Sí. Entonces, a mí lo que interesa es que usted tenga claro que al momento de gestarse un contrato entre una empresa de México con el extranjero o dos de diferentes países, sea recomendable el uso del arbitraje. La Corte de Londres y la Corte de París, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Sí. eso hace que de alguna manera tengamos claro el arbitraje que es útil. ¿Sí? ¿Ok? Y al final de cuentas es parte de lo que se maneja, ¿no? Ya vimos que los tiempos y costos son totalmente diferentes. ¿Sí? Y además el laudo arbitraje se maneja de definitivo y vinculante. Sí. Sí, profe. Sí, pues. O sea, tenemos que buscar la parte. La empresa no se puede estar peleando por años. De hecho, de Pemex tardó años en resolverlo. ¿Sí? Eso tardaron como 4 o 5 años. Imagínense que nos estás dando una cantidad enorme de recursos, ¿no? Bien, María y todos. La ventaja del uso de instituciones de arbitraje, una institución de arbitraje tienen mucha experiencia y tienen reconocimiento internacional para el manejo de esto, ¿sí? El sistema de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio ofrece completa supervisión en una gama de servicios importantes, incluyendo en particular el escrutinio de proyectos de laudos finales. María, ¿usted sabe qué es lo que hace aparte de la Cámara Internacional de Comercio, aparte del arbitraje? ¿Qué más ha hecho sobresaliente en el comercio internacional? María. A ver, ¿me puede decir la pregunta otra vez? ¿Qué más hace el ¿Qué más ha arbitraje? hecho la Cámara Internacional de Comercio aparte del arbitraje? Que es importante en el comercio internacional. ¿Sí, María? Sí, profe. Es el tema que vamos a ver la próxima semana que nos va a presentar Sevilla. Bueno. ¿Nada, María? ¿Mande? ¿Qué es lo que hace aparte de la Cámara de Comercio Internacional? Aparte de la Corte y junto con la Corte de Arbitraje Internacional Comercial, ¿qué más ha hecho que ha impulsado el comercio internacional?
que hay una edición del 2020 y que no tiene que ver con la pandemia. Pues la Cámara de Comercio Internacional, pues más que nada se encarga como de las inversiones, ¿no? De poder promover como el comercio y las inversiones que se hacen. Otra de las cosas que ha participado en la Cámara Internacional de Comercio, María, aparte del arbitraje, es los Incoterms. ¿Sí sabe lo que son los Incoterms, jovencita? Sí, pues Bueno, se fija que es, maneja los Incoterms como parte que define el proceso del comprador y vendedor de diferentes países. ¿Sale? ajá, sí, ¿Sí está claro o no? sí. Ok, qué bueno. Aparte Del arbitraje, aparte proporciona del eso. arbitraje, pues también son los Incoterms que son elaborados Incoterms. también por la Y Cámara de Comercio Internacional. la idea es impulsar el comercio internacional, María. ¿Ok? Tener Sí. claras las reglas del juego. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, ¿quién puede usar el arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio como para elaborar una cláusula de arbitraje que parezca en el contrato? La cláusula de arbitraje de la Cámara, aunque no sea miembro del país, puede, o que no tenga alguna afiliación, el único requisito es que en las partes del contrato se han acordado utilizar el arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, María. Entonces, esas partes han estado de acuerdo en utilizar el arbitraje antes de que exista algún indicio de la primera controversia. ¿Sí? Entonces, utilizan el arbitraje y algunas gentes después, ¿sí? Utilizan el arbitraje después de que haya surgido la primera controversia. ¿Sí? Entonces, se puede manejar. La cláusula que aparezca en el contrato va a decir que se va a utilizar el arbitraje si es necesario. ¿Sí, María? Sí, profe. Ok. Qué bueno que estamos entendiendo eso. ¿Qué le parece si nos vemos la próxima semana, la última, mi querida María? ¿Sale? Sí, Gracias a todos. Gracias, Omar. Gracias, Basti, Ismael, Jacqueline. Gracias, profe. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Que la pasen muy buenas bien. noches. Nos vemos la próxima semana. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, damos por conclusión al tema de arbitraje. Hablamos de las características que debe presentar como una solución alternativa en el caso en vez del uso de los tribunales judiciales.